Volvemos a hablar de la Casa Real Británica en estos días que hemos estado ocupados con otros temas. Ha pasado una cosa gorda y ha sido ese comunicado que ha lanzado Buckingham Palace en torno a la salud de Camila. Comunicado que ha generado bastante preocupación en Reino Unido. Y es que parece ser que una infección en el pecho la va a tener retirada durante una semana. Es curioso que los tabloides en este sentido se han encontrado muy calladitos respecto a qué informar o qué no informar. La información, por supuesto, un poco más real y más la investigación viene un poco más por parte de la prensa extranjera en este sentido. Y es que a pesar de que han dicho que se va a incorporar a su agenda la semana que viene, lo cierto es que el no haber ha hecho un diagnóstico efectivo al final da pie a la especulación, pero bueno, finalmente pues ha filtrado un poco el parte médico. Ella estuvo en una gira de 10 días muy intensa junto a Carlos III por Australia y Samoa, y ahí presentó síntomas que ahora la mantienen en reposo en su residencia de Raymil House en Wiltshire, donde por cierto también se ha dicho que en este retiro está acompañada de su ex marido y de su hijo. El Palacio de Buckingham emitió este comunicado expresando su pesar por la suspensión de las actividades oficiales de la reina, incluyendo su ausencia en 2 eventos previstos para el pasado jueves. Con gran pesar, Su Majestad ha tenido que cancelar sus compromisos de esta semana, pero tiene muchas esperanzas puestas en recuperarse a tiempo para asistir a los actos conmemorativos del Día del Recuerdo. Lo cierto es que su situación recuerda mucho a la de Carlos III, pero sobre todo a la de Kate Middleton. A ver, todos tenemos claro de que esta señora ha sido una bicha durante toda su vida, era la otra, no lo podemos olvidar. Y bueno, pues ahora evidentemente se encuentra asolada por una enfermedad. Se han dado varios nombres, se ha llegado a hablar de cáncer de mama, de cáncer de pecho, el que sería el tercer cáncer en la familia Windsor, en la familia real británica, durante este 2024. Bueno, pues en medio de las preocupaciones de los medios y el público, el Palacio de Buckingham, yo creía que el que había aprendido la lección y que no funcionaban parejos era Kensington Palace, que quería mostrarse un poco como más, no sé cómo decirlo, más abierto a compartir un poco los temas de salud para evitar especulaciones. Bueno, pues han mandado un segundo comunicado confirmando que está bajo supervisión médica continua y que está siguiendo estrictas indicaciones de reposo. Por otra parte, sabemos que Carlos III no está haciendo ni puñetero caso a los médicos, que en este sentido lo que él quiere es coger su agenda, a pesar de que se encuentra muy cansado y que, bueno, pues no vamos a decir aquí cosas ni vamos a ejercer de videntes, pero hay cosas que son, pues que claman al cielo, ¿no? Que llaman bastante la atención. Kate Middleton, por su parte, se va a reincorporar ahora a la agenda, un poquito con la boca pequeña, lo dicen. Parece como si no se hubiera terminado de recuperar del todo de esa quimioterapia. Y William dice que, bueno, que todo esto que le ha saturado bastante. Pues no sé yo si a una persona que se encuentra tan saturada podría ejercer el papel de rey que se espera en su país. En cualquier caso, ni Buckingham ni los tabloides británicos han informado sobre ninguna complicación mayor o riesgo crítico. Ellos tienen una perspectiva muy optimista, demasiado, de su recuperación. Y lo cierto es que la dolencia que padece Camila no es otra que una infección pulmonar. Una infección pulmonar que dicen que es por agotamiento físico. Yo creo, si no recuerdo mal, que en The Crown, en la serie, se vio como Camila fumaba, pero era una fumadora, vamos, fumaba como una auténtica carretera.
Pues dicen que esto se ha originado por el agotamiento físico, la exposición a diversos climas y cambios de temperatura durante esa gira por Australia. Les va a pesar la gira por Australia. Recordemos que Carlos III tuvo que suspender una comida porque llegó agotado, no, lo siguiente. En cualquier caso, no se han revelado detalles adicionales sobre el tratamiento específico que la reina estaría recibiendo y bueno, pues sí le han dicho que reposo absoluto y la vigilancia necesaria para evitar complicaciones mayores. El próximo compromiso importante de esta señora es su participación en los actos del Día del Recuerdo, una ceremonia de alto valor simbólico para Reino Unido. Se honra ahí a los miembros de las Fuerzas Armadas caídos en servicio y se lleva a cabo cada año en el mes de noviembre. Buckingham lo único que ha expresado es esperanza de que pueda restablecerse a tiempo para estar en dicho evento, pero la prioridad ahora mismo para el equipo médico es garantizar que efectivamente se recupere de su salud antes de retomar sus obligaciones oficiales. Otros pronósticos, pero yo tampoco me atrevo a darlos, de otras publicaciones de prensa internacional, bueno, pues son más negativos, y ya podéis imaginaros un poco el camino por donde se va. Yo lo digo, a mí esta señora siempre me ha parecido una bicha mala, pero las cosas como son. Es una persona que si está enferma y si está enferma de verdad, pues evidentemente lo que se le tiene que desear es una recuperación. Bueno, está la cosa, ya digo, bastante complicada en estos momentos para toda la familia real británica. En Estados Unidos ha ganado Trump y ha dicho que Harry y Meghan, bueno, Harry en este caso, que haga las maletas, que en Estados Unidos no lo quiere. Carlos III está un poco a por uvas. El futuro heredero dice que se siente cansado y con problemas de salud mental, que probablemente pues haya tenido. Quizás si no hubiera renunciado a su hermano en su momento, pues no pasaría por eso. Kate Middleton, que sí, que se reincorpora, pero se reincorpora poquito, que tampoco esperemos verla. Y ahora la reina Camila, este año 2024 yo creo que va a estar marcado en el calendario como una auténtica fecha histórica que ha traído trágicas noticias prácticamente para toda la familia. Por si eso no fuera poco y ya actualizamos todo, el hermano de Carlos III, el que tenía problemas con el tema de Epstein, bueno, pues parece que el señor ya no va a recibir la paga real. Su hermano lo ha echado de su casa y ahora pues ya no sé cómo se buscará la vida. Me imagino yo que habrá ahorrado el ex marido de Sarah Ferguson, me refiero. Bueno, la cosa se complica mucho y lo cierto es que mientras está sucediendo todo esto en Reino Unido, en los tabloides, de lo que se informa o desinforma, mejor dicho, tiene que ver en este caso con lo que sucedió aquí en España el pasado domingo con los Reyes, con Felipe y Leticia y esa lluvia de barro, diciendo que bueno, que es que en Reino Unido no se les tira barro a los reyes, ¿no? Como poniéndonos aquí a los españoles como prehistóricos, como cavernícolas, en fin, lo mismo de siempre. Eso sí que son también unos bichos malos, de verdad. Y bueno, pues es que no traigo ni una sola buena noticia de la Casa Real Británica, pero sí es verdad que han ido pasando cosas, como hemos tenido la actualidad aquí en España, con lo que lo hemos tenido, con la Dana en Valencia, pues evidentemente ha habido que cubrir un poco esa tragedia y las polémicas que ha arrastrado. Tenéis aquí varios vídeos en el canal que podéis ver y nada más, suscribiros, campanita, compartid, me gusta, vía libre en comentarios para opinar y como siempre, gracias por estar ahí.